Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior con el tema Principio de Arquímedes. La primera pregunta del bloque es la número 22. Determinar el empuje que recibe un cuerpo de 3 metros cúbicos de volumen si se sumerge por completo en un líquido cuya densidad es de 400 kilogramos por metro cúbico. Los datos que tenemos, buscamos el empuje, tenemos una densidad de 400 kilogramos por metro cúbico y un volumen de 3 metros cúbicos. Las fórmulas, que al igual que en la serie anterior, anotamos las dos posibles dependiendo de los datos que nos den, es decir, en la que se mide el peso específico o en la que se mide el valor de la densidad. En este caso, a mí me han dado el valor de la densidad, por lo cual voy a utilizar esta fórmula. De modo que utilizaré el valor de la gravedad, de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, de modo que al momento de multiplicar por ello, pues obtendré ya el peso específico. Es decir, que mi peso específico será de la multiplicación de gravedad por densidad. En este caso, ya que lo tenemos así, podemos sustituir directamente sin ningún problema. Entonces tenemos que el empuje va a ser igual al valor de la densidad, es decir, 400 kilogramos por metro cúbico. Esto va a ser multiplicado por la gravedad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y a su vez se va a multiplicar por el volumen, metros cúbicos. Realizamos entonces las operaciones. Nuevamente cabe recordar que la multiplicación de estos dos elementos pues vendría a ser el peso específico, por lo tanto pues es como si cualquiera de las dos fórmulas que usemos pues va a dar exactamente lo mismo. En este caso lo multiplicaré de manera directa. Tenemos 400 por 9.8 por 3. Y en este caso tenemos que nos da 11.760. Las unidades que me quedan, como vemos, cancelamos metro cúbico con metro cúbico. Y recordemos que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado son newtons. Introducimos nuestro resultado, 11.760. Determinar el volumen de un cuerpo si el empuje recibido es de 66.640 newtons al sumergirse por completo en un líquido cuyo peso específico es de 7.840 newtons por metro cúbico. Los datos que tenemos en este ejercicio: un empuje de 66.640 newtons, un peso específico de 7.840 newtons por metro cúbico. Nuestra fórmula, empuje es igual a peso específico por volumen. Recordemos que podría aparecer la otra variación respecto a la densidad. Entonces, en este caso, como la tenemos aquí de manera directa, pues nada más hay que sustituir. Lo que tenemos entonces, como buscamos el volumen, es que el volumen se queda en donde está. Tenemos entonces esta relación y el peso específico que está multiplicando del lado derecho pasa dividiendo del lado izquierdo. Procedemos a hacer la sustitución. Entonces en este caso tenemos que el volumen es igual al empuje, 6.640 newtons, y esto lo vamos a dividir entre el peso específico, que es de 7.840 newtons por metro cúbico. Realizamos la división, 6640 entre 7840. Esto me da un resultado de 8.5. Y las unidades, como vemos, se cancelan newton con newton. Estos metros cúbicos que aparecen dividiendo dentro del denominador, si hacemos producto de medios por producto de extremos, me queda en la parte superior. Volumen igual a 8.5 metros cúbicos. Si bien ya cabe, nada más hay que recordar que la otra variante en donde podría aparecer la densidad, tendríamos entonces que el empuje es igual a la densidad por la gravedad por el volumen. Para despejar el volumen, pues me quedaría de esta manera: el empuje de este lado, la densidad que está multiplicando el lado derecho pasa dividiendo el lado izquierdo, y lo mismo sucede con la gravedad. De modo que si les saliera la otra variante, pues únicamente habría que sustituir en esta otra fórmula. Ponemos nuestro resultado, que es de 8.5. Es correcto, como apreciamos.
Determinar la densidad de un líquido si al sumergir por completo un objeto de 1 metro cúbico de volumen experimenta un empuje de 2450 newtons. Los datos que tenemos, buscamos la densidad, tenemos un empuje de 2450 newtons y un volumen de 1 metro cúbico. Las dos alternativas de fórmula, que como ya vimos es lo mismo, es la que tiene el peso específico y la que tiene la densidad. En este caso la que utilizaremos pues será esta, ya que a mí me piden la densidad. Y lo que hacemos es despejar entonces. Vemos entonces es que para dejar a la densidad solita hay que quitar la gravedad y el volumen. De modo que me queda, en principio de cuentas, de esta manera. Y ahora la gravedad aparece multiplicando el lado derecho, pasa dividiendo el lado izquierdo. Lo mismo sucede con el volumen, que está multiplicando el lado derecho, pasa dividiendo del lado izquierdo. De modo que tendré que utilizar esta formulita. Si me piden la del peso específico, pues es aún más sencillo. Pero bueno, si me piden el peso específico, pues nada más habría que pasar el volumen. La pondré en unos momentos. Entonces vamos a sustituir en esta que es de la densidad. Tenemos que la densidad es entonces igual al empuje, 2450 newtons, dividido entre la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y multiplicando por el volumen, que en este caso es 1 metro cúbico. Evidentemente aquí la multiplicación va a dar lo mismo. No significa, por supuesto, que en su caso vaya a ser igual, puesto que puede variar dicho volumen. Procedemos entonces aquí a hacer la densidad es igual, en este caso, a 2450 newtons que tenemos aquí. Vamos a expresar de una vez ahorita, aprovechando los newtons, como su equivalente, que es de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, para poder cancelar unidades. Y en este caso pondremos ya 9.8 por 1, pues me va a dar igual 9.8. Las unidades que tenemos, metros sobre segundos al cuadrado, y pondré de momento las del volumen también aquí, metros cúbicos, para poder realizar. Es decir, solamente cambié estas unidades por su equivalente y anoté lo demás como queda. Ya que lo tenemos aquí, es muy sencillo ver que se cancela metros sobre segundos al cuadrado con metros sobre segundos al cuadrado. De modo que las unidades se van a quedar en kilogramos por metro cúbico. Tenemos entonces aquí que la densidad va a ser igual a 2450 entre 9.8. Esto va a dar un valor de 250. Y las unidades, como vemos, pues me quedó kilogramos en la parte de arriba y metros cúbicos en la parte de abajo. Son unidades de la densidad. Ponemos nuestro resultado, 250, que es correcto. Finalmente, el último de la serie, determinar el empuje que recibe un cubo de 8 metros de arista, es decir, de lado, y su peso aparente si se sumerge por completo en un líquido cuyo peso específico es de 6.370 newtons por metro cúbico. El peso real del cubo es de 3.587.000 newtons. Bien, para empezar con este ejercicio, que como vemos ya es algo más completo, pues como involucra un cierto análisis diferente al que hemos estado haciendo, y como tal ya es el ejercicio del principio de Arquímedes, lo primero que hago como siempre es anotar los datos. Hay que tener cuidado, me dicen cuál es el lado de un cubo, más no su volumen. Me dicen el peso específico del líquido en el que está, y tengo que buscar además el empuje y el peso aparente del mismo. Bueno, primero que nada vamos a calcular el volumen. Entonces, la manera que calculamos el volumen de un cubo, pues es sencillamente lado al cubo. Es decir, este lado que tenemos, lado por lado, lo tenemos de esta manera. De una vez realizaré la sustitución del mismo para ir yendo por partes. Entonces tenemos que el volumen del cubo es 8 metros por 8 metros por 8 metros. Recordando que elevar al cubo es multiplicar por sí mismo 3 veces, no por 3. Entonces el volumen es igual a 8 por 8 por 8, lo cual me da 512. 512, y las unidades metro por metro me da metros cúbicos.
De modo que hasta ahorita pues ya calculé el volumen, que era un dato que se me daba en ejercicios anteriores. Bien, lo que sigue es que hasta lo que llegamos también son los datos que yo tengo, es por ejemplo poder calcular el empuje. Como sabemos que hemos visto de ejercicios anteriores, el empuje es igual al peso específico del líquido por el volumen del mismo. Entonces en este caso pues vamos a realizar esto, vamos a obtener el empuje. Entonces el empuje que tengo es igual al peso específico, en este caso 6370 newtons por metros cúbicos, multiplicado por el volumen. ¿Cuál volumen? Pues el que acabo de obtener, es decir, 512 metros cúbicos. Como tal, esto también ya lo hicimos en ejercicios anteriores, es una simple multiplicación, 6370 que multiplica a 512. El empuje, lo que me está dando aquí es de 3261, bueno, más bien 3.261.440. Las unidades, cancelamos metro cúbico con metro cúbico, uno está arriba y otro está abajo, y me queda en newtons. De modo que hasta aquí también pues ya es lo que habíamos venido realizando, es decir, obtener el empuje. Finalmente, para obtener cuál es el peso aparente, recordemos el peso aparente va a ser igual al peso real, es decir, lo que pesa el objeto de por sí, menos el empuje. Recordemos que el empuje es una fuerza que va hacia arriba, que está ejerciendo el líquido sobre el objeto, de modo que es, digamos, pues justamente lo que está ayudando, por así decirlo, a cargar. De modo que este peso aparente pues va a quedar pues menor. Entonces, ya que tenemos esta expresión del peso aparente, que es el peso real menos el empuje, pues lo ponemos aquí, peso aparente, esto ya como la parte de sustitución, es igual al peso real, 3.587.000, menos el empuje, que es el que acabo de obtener, que es de 3.261.440. Ambas unidades en newtons, pues aquí lo indicamos que es en newtons. Finalmente hacemos la resta, 3.587.000 menos 3.261.440. El peso aparente que obtengo entonces es, peso aparente es igual a 325.560, y las unidades pues se mantienen, newtons menos newtons pues no se alteran, y aquí ya obtuve. De modo que tengo que introducir en la aplicación ambos resultados, tanto el empuje como el peso aparente. Bien, finalmente introduciendo los resultados obtenidos, recordando que para introducir un valor hay que presionar el botoncito en cuestión en donde quiero introducir el resultado, poner el resultado, y al momento de poner OK es donde se ingresa dicho valor. Entonces el primero que tenemos, como dijimos, es de 3.261.440 en la parte del empuje, y en el peso aparente 325.560. Entonces doy clic en uno, introduzco el valor, le doy en OK, doy clic en el siguiente botón, introduzco en valor y le doy en OK. Finalmente vemos si nuestro resultado es correcto.